Perfecto. Entonces, investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿En qué consiste la investigación de incidentes y accidentes de trabajo? Bueno, ustedes saben que en las organizaciones para dar gestión a todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ahorita es un sistema de gestión y conlleva pues muchas etapas dentro de su gestión como tal. En especial, ¿cómo vamos a dirigir este webinar? Pues bueno, los objetivos de este webinar al finalizar nos van a dar herramientas para que ustedes como gestores en seguridad y salud en el trabajo pues estén en la capacidad de ¿qué? De diferenciar qué es un incidente y qué es un accidente de trabajo. También van a poder tener las herramientas para saber cómo reportar un incidente y accidente de trabajo y van a poder tener el componente más importante que es trabajar acerca de la investigación. ¿Cómo se hace una investigación de tipo de incidente? ¿Cómo se hace la investigación cuando ya ha ocurrido el accidente? ¿Y cuáles son las herramientas diseñadas para nosotros lograr el objetivo o el fin? Vamos a hacer un recorrido pues breve. El marco legal que tenemos en este momento está enfocado a toda la parte de ley, todo lo de cumplimiento obligatorio. Aquí tenemos el referente del decreto 1072 del 2015, que en su artículo 2246.32 nos dice que las investigaciones de accidentes y de incidentes de trabajo y enfermedades laborales pues deben de tener una secuencia y debe de hacerse el levantamiento de la información para poder dejar un soporte y un registro a nivel legal como soporte laboral y poder reflejar esos controles administrativos que vamos a efectuar en el momento de que presentemos una investigación con el fin de mitigar esos posibles fallos en los controles y obviamente controlar pues toda la parte de accidentalidad. También tenemos una guía, la resolución 1401 de 2007, que nos dice cómo se tiene que reglamentar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. La norma técnica colombiana 3701, que es la guía para la clasificación, registro y estadística de esos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahí nos dice básicamente cómo clasificar en actos y condiciones subestándar que generan este tipo de accidentes. Algunas definiciones, vamos a hacer unas definiciones, un recorrido por algunas de las normas ISO que nosotros conocemos. En este momento pues les estoy enseñando la definición de las OSAS 18001-2007, donde nos dice que un incidente pues es un evento relacionado con ¿qué? Con una labor, con un trabajo que genera la lesión o enfermedad, a pesar de que esté relacionada con una severidad, estas pueden ocurrir o podrían haber ocurrido, ¿sí? La severidad que nos indica que si ese evento se dio, pues nos está hablando en términos y en magnitudes de gravedad. Nos dice también pues que un incidente, como su palabra lo dice, puede dar lugar a una lesión o a una enfermedad o a una fatalidad mayor. Esto también se puede generar en donde, en una situación de emergencia, como un tipo particular de incidente. Si tenemos una situación de emergencia eventual que se presenta en la organización, eso también es tipificado como un accidente que puede dar paso a un accidente de trabajo. Definición de accidente de trabajo. Bueno, acá tenemos una definición. Esta es más hacia el control de pérdidas. El control de pérdidas nos muestra, es un modelo de causalidad que nos dice que un accidente es un evento que resulta en lesión o daño no intencional. Nadie pues nosotros no estamos enfocados psicológicamente a producir accidentes de trabajo, pero sí cometemos errores en algunos comportamientos. Esto no es intencional. No se limita a lesiones, sino que incluye tanto a la lesión como a la enfermedad. Un accidente también puede dar origen o puede ser origen de una enfermedad posterior. Las lesiones y enfermedades pues son el resultado de los accidentes, pero los accidentes no se limitan típicamente a lo que estábamos hablando, ¿sí? También hay que tener claro que si no hay una lesión o una enfermedad de por medio, pero hay un daño a la propiedad,
o pérdida, esto también es considerado como un accidente de trabajo. Esta definición está soportada acá en Colombia por la ley 1562, donde nos dice específicamente la definición de accidente de trabajo y contemplamos esta opción, esta posibilidad. Bueno, ¿qué es investigación? ¿Qué contempla una investigación? Bueno, es una estrategia que permite, a través de la recolección de datos y el análisis de los mismos, obtener información para definir cuáles fueron las causas principales que intervinieron en ese incidente o ese accidente de trabajo, ¿sí? Y cómo podemos definir acciones posteriores a nivel correctivo, si son inmediatas, ¿sí? O a nivel preventivo, si hay que hacer un control más eficiente a nivel operacional. También se considera como una estrategia pues, de seguridad que permite recoger evidencias, ¿sí? Para definir el conjunto de las causas. Esto nos permite que garanticemos entornos seguros y que esos incidentes, esos accidentes no vuelvan a ocurrir. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Pues determinar cuáles son las fallas del sistema de seguridad y no la búsqueda de los culpables. Definiciones, acá tenemos definiciones de causas básicas y de causas inmediatas. Sabemos que las causas básicas son las que se manifiestan o están detrás de unos síntomas que nos dicen cuáles son las ocurrencias de esos actos y cuáles son esas condiciones subestándar inseguras. Esto que hace que podamos identificar para poder anticiparnos con controles administrativos efectivos y podemos evitar pues, que se lleguen a dar estos posibles factores de riesgo y se materialicen estos incidentes y estos accidentes. Esto también, estas causas básicas, si las determinamos, nos van a ayudar a identificar por qué se cometen este tipo de errores y cuáles son exactamente esas condiciones y esos actos inseguros. Tenemos una definición de causas inmediatas, las cuales nos dicen que son circunstancias que se presentan inmediatamente, son las que están generadas por contacto inmediato, ¿sí? Por lo general son muy observables. Estas causas inmediatas las podemos detectar con unas inspecciones, ¿sí? Unas inspecciones bien elaboradas, que intervengan ¿quiénes? Las personas que ejecutan la tarea, los supervisores de trabajo que están detrás de esa tarea y los dueños del proceso. A su vez, pues el responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se clasifican? Estas se clasifican en actos subestándar o actos inseguros. Actos inseguros derivados de las personas que pueden dar paso o son actos que pueden llevar a que se materialice mucho más rápido ese incidente o ese accidente. Y las condiciones subestándar, pues es todo relacionado con el entorno, son condiciones propiamente del trabajo que no estén aseguradas y que permitan y sean favorables para que se materialice el hecho o la ocurrencia de ese accidente o incidente. Definición de accidente grave. Se dice que el accidente grave es aquel que tenga comprometida consecuencias derivadas en el cuerpo, ¿sí? En cualquier segmento corporal, que se consideran como fracturas de huesos largos, ¿sí? Todo lo relacionado, pues, como les estoy mostrando acá, con el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el cúbito, y traumas craneoencefálicos. Eso son supremamente importante. Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de que se nos presente un accidente de este tipo. Quemaduras de segundo grado y de tercer grado también están contempladas. Las lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras en las manos. Lesiones severas de columna vertebral con compromiso de la médula. Lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual. Esta definición ustedes la pueden consultar mucho más al detalle en la resolución 1401 del 2007. ¿Qué es un acto subestándar? Ya hemos hablado de que es un acto subestándar o acto inseguro, pues estamos hablando de que son comportamientos y eso están relacionados con las personas. Se recomienda que las empresas desarrollen programas de seguridad basados en el comportamiento, que desarrollen habilidades de observación, que tengan equipos observadores, que puedan detectar en sus inspecciones unas condiciones y unos actos inseguros que están afectando pues el desarrollo de las operaciones normales.
Condiciones subestándar, pues ya les he dicho, es todo lo relacionado con lo que tenga que ver en el entorno laboral, todo lo que son las condiciones de trabajo en las operaciones, todo lo que de paso sea favorable para que la ocurrencia sea materializada. Definición de un equipo investigador. Bueno, se dice que un equipo investigador es el equipo que conforma la compañía, está integrado como mínimo por el jefe inmediato o el supervisor del trabajo eh, donde haya ocurrido el accidente, o sea, en el área. Hay que tener en cuenta que para conformar estos equipos es importante que participe como mínimo un representante de área de trabajo, especialmente pues el supervisor, ¿sí? Que nos pueda aportar información valiosa a la hora de consultar procedimientos y normas, estándares de trabajo si los tienen, y toda la ejecución de la tarea. También se dice que el encargado del sistema de gestión deberá ser partícipe un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las personas que designe la organización. Cuando este accidente se considere grave o mortal en la investigación, deberá participar un profesional con licencia en salud ocupacional, ¿sí? Que sea propio o puede ser un externo contratado. Por eso les decía que la empresa puede definir ese equipo investigador de manera inmediata, ¿sí? Pero si la organización ya tiene definido un procedimiento donde diga cómo está conformado el equipo investigador, pues mucho mejor. ¿Sí? Se recomienda por lo general que sean personas de estos grupos que ya les he nombrado, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la misma área, una persona dentro de la organización que esté ajena o cercana al trabajador, pero que pueda aportar evidencias y que pueda recoger información de manera oportuna. ¿Vale? También se solicita que la empresa facilite pues personas encargadas en el diseño de normas. A veces es importante que las personas que desarrollan métodos para esos procesos pues estén involucradas en estas investigaciones porque nos aportan información valiosa de qué se maneja a nivel de procesos y a nivel secuencial dentro de una operación. Importante los procesos de mantenimiento, importante todo lo que esté relacionado directamente con esa tarea. Resolución 1401 del 2007 que pueden consultar para ampliar esta información. Bueno, acá tenemos unas definiciones también de las OSAS 18001. Tenemos acá la parte de investigación de incidentes, nos dice pues que la organización debe tener procedimientos para registrar, investigar y analizar esos accidentes. Ustedes saben que deben de identificar pues unas necesidades de acciones correctivas, unas necesidades de acciones preventivas, tienen que identificar oportunidades de mejora, esto lo pueden hacer continuamente con unas inspecciones planeadas, bien elaboradas, muy bien planificadas, que nos permita recoger información valiosa cuando tengamos este tipo de inconvenientes. Al final, esto se deberá comunicar a todos los trabajadores. Estos resultados de estas investigaciones son supremamente importantes porque de ahí nacen las lecciones aprendidas, las cuales nos van a generar cambios en el comportamiento y obviamente nos va a dar impactos positivos en los resultados de la organización. Acá una descripción de no conformidad, acción correctiva, acción preventiva, pues esto está, como es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está alineado a las normas ISO. Es importante que ustedes tengan en cuenta que a la hora de realizar una investigación se derive pues material importante para empezar a descubrir por qué se originó ese incidente o ese accidente de trabajo. Entonces, debemos de identificar y corregir las no conformidades que se hayan detectado anteriormente en informes derivados de inspecciones, en informes de observaciones, reportes de actos y condiciones a través de participación de los trabajadores. Investigar las no conformidades que determinen su causa y tomar las acciones a su vez para evitar una recurrencia que se vuelva a generar una frecuencia de los mismos. Registrar y comunicar los resultados y revisar qué tan efectivo ha sido ese plan de acción. A veces cuando hacemos las investigaciones, cuando las hacemos, descubrimos que los planes de acción que habíamos diseñado
inicialmente para mitigar una condición insegura, o programas de seguridad basados en el comportamiento que no han sido tan efectivos a la hora de controlar los actos de las personas, pues tendremos que reevaluar qué está pasando ahí. Tenemos que mirar si han sido efectivos o no han sido efectivos definitivamente esas acciones. Bueno, acá tenemos una definición de la resolución 1401 del 2007, que nos dice, como les he venido contando, que esto es un proceso sistemático que determina y ordena las causas, ¿sí? Con el fin de que generar y producir acciones que nos permitan ser efectivos y ser eficaces a la hora de controlar los riesgos. ¿Con qué fin? Con el fin de prevenir pues esa repetición mediante el control. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una investigación? Lo que nosotros debemos de evitar. Pues anticiparnos a conclusiones, es decir, sin antes revisar y evaluar toda la información. Suponer, esto no se debe hacer, es muy parecido a saber siempre que se tiene que hacer lo mismo. Percibir no se puede probar, solo se debe pues realizar. No tenemos que culpar, no tenemos que buscar pues quién ha sido el involucrado o quién ha sido el autor de los hechos, ¿no? Hay que tratar de buscar que la investigación pues sea técnica, que identifique las causas y los factores, pero que no vaya encaminada a identificar quién ha sido el responsable material. Y se debe evitar dejar que el informe quede incompleto. Esto a nivel de análisis, a nivel de causas y a nivel de evidencias. Bueno, acá vamos a hacer un recorrido de qué se debe hacer durante la ocurrencia de un accidente o un incidente de trabajo. Esto está debidamente alineado con la participación de los trabajadores que deben de estar entrenados en atención pues, de emergencias, en primeros auxilios, en manejo de situaciones anormales a las condiciones favorables de trabajo cuando se presente un tipo de incidente o accidente. Entonces, la primera fase nos dice que debemos de prestar atención al lesionado si lo hay. Si hay una persona con una lesión, pues hay que brindarle unos primeros auxilios con base en unos procedimientos que ustedes al interior de su organización lo definen, ¿sí? Para este tipo de situaciones. Y como les decía, fortalecer obviamente la competencia de los brigadistas, quienes son los primeros respondientes a la hora de que ocurra un evento o una situación de esta magnitud. Como segunda instancia, ustedes deben reportar el evento. Entonces, efectúen el reporte del incidente o accidente de trabajo. Este reporte lo deben de hacer ante sus ARLs, aseguradoras de riesgos laborales, en sus formatos predeterminados que cada ARL tenga para tal fin. Recuerden que el reporte del evento lo debe de hacer el empleador, ¿sí? Dentro de los 2 días hábiles siguientes al suceso. Y también es importante que tengan en cuenta que a partir de ahí tendrán 15 días hábiles para la recolección de datos, evidencias, todo lo que tiene que ver con la investigación. Bueno, en esta parte investigue el evento, pues nos dice que tenemos que conformar nuestro equipo investigador, seleccionar una metodología la que esté más acorde a la organización y empezar a recoger pues, las evidencias y buscar los procesos. En los procesos, cuáles son esas causas y, bueno, las causas básicas, las inmediatas que ya hemos hablado, para empezar a recolectar toda la información que necesitamos a la hora de investigar. Pues podría ser por ahí a las 12, media hora. Listo. Porque sería el tema de indicadores, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la investigación de accidentes? Ya vamos a entrar en materia para saber qué debemos hacer a la hora de investigar un accidente. Tenemos 4 pasos importantes o 4 fases muy importantes para empezar a desarrollar la investigación de esos incidentes o accidentes y así se han materializado. La primera fase es la recolección de datos e información. Acá es supremamente importante que tengamos en cuenta que son pasos definidos a nivel
a nivel general que nos permite recolectar la información de una manera más amplia. Acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Quiénes son los involucrados en esta recolección de datos? Entonces, las personas, los procesos, el lugar de trabajo y obviamente una muy buena recolección de evidencias. En la segunda fase, pues tenemos el análisis de datos y la determinación de las causas. Acá vamos a empezar a desarrollar las competencias o habilidades a la hora de recoger, de haber recogido, luego de haber recogido esa información, cómo vamos a analizarla, cómo vamos a determinar. Entonces ahí es muy importante que nos apoyemos pues de herramientas que nos ayuden a ser más eficaces a la hora de poder conocer cuáles fueron esas causas anteriores y qué fue lo que llevó a cabo a que esa situación se presentara. Luego de ese análisis vamos a buscar cuáles fueron las alternativas, a cuáles son las alternativas de solución para poder definir las medidas correctivas y preventivas en caso de que tengamos que hacer un control a nivel administrativo o una acción correctiva inmediata. Y posterior a eso tenemos una etapa 4, que es la verificación y efectividad de las medidas de control. Recuerden que acá es importante que ustedes analicen su matriz de identificación de peligros, donde tienen contemplado pues esos controles, si ya identificaron eso, si ustedes ya tenían identificados esos riesgos, esos factores, qué medidas habían establecido y poder evaluar si finalmente no fueron efectivas o fueron efectivas. Recuerden que la matriz de identificación de peligros debe y sufre una actualización inmediatamente cada vez que ocurra un evento, independientemente de la magnitud. Bueno, como les había comentado, vamos a empezar a entrar más al detalle, cómo vamos a hacer esa investigación. Vamos a tener en cuenta que las personas son un factor muy importante a la hora de investigar. Está dentro de un método de investigación muy efectivo que se llama el método de las 4 P's, ¿sí? Donde nos dice que tenemos que recoger información desde la posición, las personas, las partes y los papeles. La posición es todo el sitio de trabajo donde ocurrió el accidente. Ahí vamos a tomar toda la parte de evidencia, registros fotográficos, los croquis. Las personas, ¿qué vamos a hacer con las personas? Pues vamos a entrevistar a las personas, vamos a indagar, vamos a investigar cuáles fueron las circunstancias, por qué se dieron, si fue a nivel de comportamiento. Las partes es todo lo relacionado con las máquinas, herramientas, todo lo que tenga que ver o esté relacionado directamente con el desarrollo de la actividad y que sea un medio entre el trabajador y la tarea. Entonces, acá, ¿qué derivamos? Pues la inspección de equipos, medios utilizados para esa tarea, medio ambiente, entorno, etcétera. Y los papeles, pues todos los registros a nivel de procedimientos, manuales, instructivos, antecedentes importantes en la accidentalidad. Vamos a revisar un histórico, vamos a mirar si se han presentado accidentes anteriormente en la compañía por el mismo origen, ¿sí? O con las mismas circunstancias, ¿sí? Vamos a mirar los manuales, los protocolos, todos los instructivos, procedimientos, vamos a revisar absolutamente todo. Vamos entonces a entrar al detalle en personas. ¿Cómo se debe realizar una entrevista? Bueno, la entrevista al trabajador accidentado se tiene que dar primero al trabajador accidentado, a los testigos, a los jefes de área, al supervisor, a todos los que estén involucrados y que nos puedan aportar información valiosa para nuestra investigación. Estas entrevistas deben de ser por separado siempre. Se deben realizar en el lugar de trabajo. Por favor, se recomienda que la investigación sea casi inmediata, es decir, tiene que ser muy rápida, con el fin de que ustedes sean efectivos a la hora de recoger la información. Es supremamente importante. Se deben realizar preguntas abiertas que no sean conducentes, es decir, que no sean preguntas que propicien las respuestas y que se vayan ustedes a encontrar con suposiciones, ¿sí? No se debe influenciar las respuestas del entrevistado. No se debe repetir el mismo relato, eso causa confusión o causa desatención y desinterés y podemos perder información valiosa.
A la hora de terminar una entrevista, pues se recomienda que sea de una forma positiva, de una forma asertiva, que le genere confianza al trabajador para que se sienta pues tranquilo y no sienta que es una entrevista que genere consecuencias posteriores, ¿no? Lo que se busca es reconocer cuáles fueron los fallos y pues los relatos de las personas son muy importantes a la hora de definir una muy buena investigación. Bueno, las condiciones. Las condiciones, como les estaba contando, está relacionada directamente con las partes, lo que les había hablado de las 4Ps. Esto está relacionado a qué? A condiciones generadas o reportadas con anterioridad por los trabajadores por medios de comunicación que ustedes tengan definidos, ¿sí? A través de las inspecciones periódicas o como ustedes las tengan definidas también. Esto está relacionado directamente pues con las máquinas, con las herramientas, con las ayudas mecánicas, con las condiciones ambientales, factores de iluminación, presencia de gases, vapores, esto más a condiciones de higiene. ¿Mm? Entonces tengan presentes sus reportes en cuanto a evaluaciones higiénicas que hayan realizado de acuerdo a la naturaleza de cada compañía y a la periodicidad que hayan ustedes definido para poder realizar unas mediciones higiénicas. Esto también es información muy valiosa para poder determinar a la hora de realizar una investigación, porque podemos estar pasando por alto información que nos haya advertido con anterioridad que esa condición estaba presente. Tenemos algo muy importante acá que son las materias primas. Cuando trabajamos con materias primas, pues hay que hacer un muy buen análisis de riesgos, ¿sí? Una muy buena identificación, porque hay materias primas que derivan consecuencias a nivel de personas, ¿sí? Que afectan su salud a largo tiempo, ¿sí? Esta parte, ¿por qué se toca acá? Porque es importante, porque a la hora de investigar un incidente y un accidente, recordemos que al inicio les comentaba que un accidente también puede dar paso a una enfermedad a lo largo del tiempo. Entonces, por mala manipulación o componentes de esas materias primas y nosotros no haber asegurado, no haber controlado ese factor a nivel de persona y a nivel de entorno, nos puede generar a lo largo del tiempo una consecuencia, ¿vale? Materiales, tenemos que contemplar los materiales que tenemos en el entorno y todo el tema de EPPs. Esta parte de EPPs también es importante, no solamente hay que contemplar la seguridad pasiva, ¿sí? Y la seguridad preventiva en cuanto a materiales, en cuanto a máquinas, en cuanto a herramientas, sino también en elementos de protección personal. Es importante que ustedes definan, ¿sí? Muy bien en la caracterización de su proceso dentro del el área de trabajo, dentro de la actividad que desarrolla, qué EPPs son los adecuados, qué EPPs son los que están cumpliendo con las características que protejan básicamente pues al trabajador en primera instancia, porque son elementos de protección personal o en algunos países se conoce como elementos de protección individual, va hacia la persona. Bueno, como les contaba, ustedes a la hora pues de realizar la investigación, deben de asegurar muy bien la escena donde ocurrió, ¿sí? Donde ocurrió ese incidente o ese accidente. Por favor, háganle, por eso se recomienda que la investigación sea casi que inmediata, porque las evidencias están ahí. Si nosotros dejamos la investigación posterior al evento, va a ser muy difícil ser asertivos y poder recolectar la información base que nos va a poder llevar a la determinación de la causa raíz. En este paso, pues vamos a identificar los aspectos importantes como la ubicación del trabajador en el momento respecto a esos equipos y esas herramientas, cuáles fueron los puntos de operación, si estaba en ese momento en un área delimitada, si estaba señalizada, si contaba con ayudas mecánicas, pues de qué tipo eran, qué falló, si fallaron controles, qué pasó en ese momento.
Posterior a eso, pues vamos a dar paso a lo que es la recolección de datos a nivel documental. Vamos a mirar qué vamos a encontrar a nivel de registros. Debemos de revisar todo documento, registro, informe o evidencia que esté, puede ser en físico, en papel, o en medio magnético o electrónico que esté relacionado con el evento. Procesos y personas que estén directamente relacionadas pues con el evento, ¿sí? ¿A qué me refiero en este momento? Acá vamos a revisar puntualmente procedimientos de trabajo, si hay procedimientos seguros, si la empresa tenía definido unos estándares, pues qué falló, o si el estándar estaba desactualizado, o si definitivamente cuando se revisó no se contempló, o cuando se desarrolló no se contemplaron pues todos los pasos correspondientes al análisis de trabajo seguro. También vamos a mirar y a observar muy bien los permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, si son incidentes o accidentes relacionados con tareas críticas. Acá es muy importante que ustedes revisen la información detallada para estas actividades. En cuanto a qué, a ATS, ¿sí? A permisos de trabajo, cómo se diligenciaron, qué se contempló, quién participó, ¿sí? Para poder definir si incumplieron a cabalidad con todos los requisitos que nos piden específicamente de estos documentos. También vamos a revisar las hojas de vida de las máquinas y equipos, ¿sí? Esto nos da información detallada porque a veces pasamos por alto recomendaciones de los fabricantes o recomendaciones importantes a la hora de manipular dichas máquinas o equipos. Siempre les he hablado pues de las inspecciones nos van a determinar definitivamente y nos van a anticipar a cómo controlar estas situaciones que sean favorables para que se materialicen incidentes y accidentes de trabajo. Entonces vamos a revisar los informes de las inspecciones anteriores al evento, ¿sí? Donde nos den datos y nos informe si esa condición fue reportada, si había que ejecutar algún control para prevenir precisamente la ocurrencia del evento, qué información valiosa nos puede aportar esa inspección. También vamos a revisar los informes de mantenimientos a nivel preventivo. Esto muy relacionado con las máquinas y equipos. Recuerden que toda organización debe de tener un programa de mantenimiento donde se registren las fechas oportunas. Esta información es importante que la trabajen con su proveedor, ¿sí? O con el fabricante, para que puedan definir los periodos de mantenimiento de esas máquinas y equipos y pues nos den información valiosa y al detalle de qué está ocurriendo también a nivel de soporte o de máquinas que intervienen en la labor. Les estaba comentando, es importante mirar hacia atrás qué incidentes se reportaron antes, qué accidentes ocurrieron, si efectivamente ya se había advertido porque habíamos tenido una lección aprendida de algo pues paralelo o similar a lo que ocurrió. Importantísimo también revisar los registros de capacitación hacia las personas, qué tipo de entrenamiento, inducciones, certificaciones de competencias a nivel del trabajador. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos un cambio en un sitio o en un lugar de trabajo a nivel de máquinas, equipos, herramientas o creamos un nuevo proceso donde tengamos que traer máquinas nuevas, pues no podemos incluir en la zona de trabajo o en la zona de peligro, porque se considera desde ese momento que se está generando un nuevo factor de riesgo ahí, hay que hacer nuevamente la identificación de peligros, pues colocar personal que no esté debidamente entrenado o capacitado con esas especificidades de la máquina que la máquina requiere para su manipulación, y esto nos va a favorecer pues que ocurran eventos. Entonces es importante que siempre las personas sean capacitadas y dejemos un registro de esas formaciones, de esos entrenamientos para mirar que el control o el fallo, ¿sí? Bueno, si se dio fallo en ese momento, pues no fue a nivel de personas porque estaban debidamente capacitados, o nos dé información valiosa de cómo fue esa inducción. Bueno, también importante revisar los programas en cuanto a programas de promoción y prevención, ¿sí? Que estamos haciendo a nivel organizacional para trabajar programas de seguridad basada en el comportamiento. Esto es supremamente importante.
Vamos a tener también evidencias a nivel documental como soportes, toda la parte de comunicaciones, cómo se han ido comunicando ustedes a nivel interno con las áreas involucradas a través de correos electrónicos. Si los utilizan, entonces tienen evidencias de haber advertido, ¿sí? O de haber informado que se habían presentado condiciones en ese momento inseguras o actos anteriormente al evento. No solamente, importante, que tengan claro que no solamente la existencia del documento de registro, es la pertinencia y aplicabilidad del mismo, ¿no? Ustedes deben de tener en cuenta que aunque esto es información muy, muy importante y valiosa, pues esto solamente no nos va a servir. Tenemos que continuar con el proceso de la investigación. Vale. Luego de la revisión documental, pues vamos a mirar cuál fue, qué fue lo que pasó con ese accidente. Acá tenemos un modelo de causalidad de accidente. Esto está alineado al control de pérdidas. Nosotros acá empezamos mostrando una gráfica muy interesante donde nos dice que la base de todo, ¿sí?, es la falta de control administrativo. Vamos a empezar la investigación desde la lesión, pérdida o interrupción del proceso de la operación. ¿Hasta qué pasó con el control administrativo? ¿Qué fue lo que falló? Entonces, para determinar esos modelos de causalidad, ustedes pueden definir técnicas de análisis para poder llegar a la ocurrencia del evento como tal. ¿Qué fue lo que generó? Entonces aquí les estoy mostrando que lo primero que se hace es determinar cuando se ha presentado la lesión o pérdida o interrupción, pues qué fue lo que determinó ese incidente, si lo hubo, ¿sí? ¿Cuáles fueron las causas inmediatas que trabajaron o que hicieron parte de ello? ¿Cuáles fueron las causas básicas? Y finalmente, ¿qué faltó a nivel de controles? Acá una explicación más al detalle de cada parte. Vamos a iniciar con la lesión, pérdida o interrupción. Se dice que las lesiones pues son las que se generan en las personas. Es todo lo que cause daño a nivel corporal. Tenemos también una parte importante que es el daño a la propiedad. Esto está relacionado con equipos, productos, materias primas, instalaciones, vehículos, todo lo que esté inherente a la tarea. Interrupción de procesos, toda la parte de paradas no programadas. Ustedes deben de analizar muy bien, los gestores de seguridad y salud en el trabajo, toda la parte de costos indirectos y costos directos a la hora de afrontar una investigación de accidentes y un accidente de trabajo. Hay que mirar que la investigación de los accidentes nos deben de definir cómo controlarlo, esas situaciones, esas condiciones que se están presentando a nivel de actos y condiciones para evitar que la productividad sea afectada y todo esté relacionado con costos. Es importante a la hora de mirar o de revisar con la alta dirección qué está pasando a nivel de la organización. Bueno, una definición de incidente acá y un ejemplo, esto está relacionado con, como les contaba, con el contacto de una fuente, ¿sí?, que pueda dar paso a una situación que se materialice. Acá tenemos un ejemplo de niveles que están por debajo a nivel de protección auditiva que generen lesiones. Acá en Colombia nosotros tenemos un nivel permitido de 85 decibeles. ¿Sí? Eso está relacionado con ¿qué? Con elementos de protección auditiva. ¿Sí? Entonces el ejemplo nos dice que un incidente se puede generar, ¿por qué? Porque está debajo de la protección establecida, está dando paso a que se dé esa lesión, o porque el nivel, ya vamos hacia los decibeles, aumentan y están por encima de lo permitido. Es decir, que aunque tengan la protección, esa exposición, ¿sí?, ahí tenemos que ver la frecuencia de exposición, aunque esté prolongada, pues pueda generar que de todas maneras se materialice. Entonces ahí no tenemos controles eficaces. ¿Cómo podemos tipificar las causas inmediatas? Entonces, aquí en causas inmediatas, cuando estemos haciendo el recorrido por la gráfica del modelo de causalidad, tenemos unos actos inseguros. ¿Sí? Acá, ¿cuáles son los actos inseguros? Van definidos y van acompañados directamente en las personas. Entonces, las personas que tienen acá, tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, almacenan de manera incorrecta productos químicos.
¿sí? Sin tener en cuenta los controles a la hora de manipular productos químicos, las fichas técnicas, las advertencias, las señalizaciones, ¿sí? Al interior de del área se realizan bromas pesadas. Los trabajadores no tienen conciencia de que sus actitudes pueden ocasionar que se dé un accidente o un incidente a través de esos comportamientos. Eliminación de dispositivos de seguridad. A veces las personas, como no tienen la conciencia, no tienen la capacitación, no tienen el entrenamiento, cuando tenemos ingresos a nuevas máquinas o el proceso creció y se hicieron cambios, por eso es importante que ustedes a nivel de gestión del cambio informen qué ha pasado, pues eliminen dispositivos de seguridad que están relacionados directamente con esas actividades y con esas máquinas. Instalar carga de manera incorrecta, no tienen un procedimiento definido, por eso no tienen conducta, para saber cómo se instalan cargas de manera correcta. Esto está relacionado también con el levantamiento de objetos, no se aíslan de las fuentes de poder. Esto está relacionado con los procedimientos que se deben de tener a nivel de control administrativo en tema de manejo de fuentes de energía. Por eso es importante que a nivel administrativo pues se pueda observar qué pasa si no tenemos controles definidos a nivel procedimental o protocolos de acuerdo a las actividades críticas o de alto riesgo. Mira cómo es de importante y cómo se relaciona todo, cómo todo es una cadena y hace que nosotros estemos directamente involucrados en el desenlace de ese incidente o de ese accidente. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues operan los equipos sin autorización porque no hay advertencias. Ponen fuera de servicio los dispositivos de seguridad, como ya les contaba, no los utilizan o sencillamente por confianza, exceso de confianza, pues los deshabilitan. Y otra también importante, que sobrepasan la capacidad de carga de los equipos. Bueno, entre esas causas inmediatas también tenemos condiciones inseguras. Esto está relacionado pues con el sitio de trabajo, qué condición no tenemos asegurada en ese momento. Aquí tenemos unos ejemplos, pues tenemos lo que ya les contaba, ausencia de manuales de operaciones, ambientes contaminados, equipos de protección que no cumplen con las características de protección a nivel personal, fallas en controles operativos, herramientas, equipos o materiales en mal estado o sencillamente que no cumplen con el desarrollo de la actividad. Algo supremamente importante, en las organizaciones hay que definir programas de orden y limpieza. Esto hace favorable que se presenten también incidentes y accidentes de trabajo. Ahora vamos a pasar a las causas básicas. Entonces, las causas básicas están básicamente relacionadas, como su nombre lo dice, con los factores personales, ¿sí? Entonces, los factores personales que nos dice que son las capacidades físicas o fisiológicas adecuadas a nivel personal. Es decir, si no tenemos unas condiciones adecuadas, no estamos garantizando que se den desarrollo de tareas, en los procesos adecuadamente. Eso es a nivel de personas. Hay que tener evaluaciones periódicas a nivel de factor de riesgo psicosocial. Hay que estar constantemente en contacto con los trabajadores para ir analizando pues si tienen problemas a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades, si no están motivados, qué está pasando a nivel de personas. Factores del trabajo, pues ya les comentaba, esto más acerca de ingeniería, de mantenimiento, de supervisiones, de normas deficientes de trabajo. Y a nivel de administrativo, pues, ¿qué está pasando? Si no tenemos programas ajustados a las necesidades de la empresa, si no cumplimos con estándares adecuados para desarrollo de esos programas, si no tenemos un cumplimiento parcial de los mismos y si no tenemos un cumplimiento a nivel legal. Para ello tenemos unas técnicas de análisis que ustedes ya conocen, que podemos utilizar comúnmente como la espina de pescado, donde vamos a analizar qué pasó a nivel pues de las 5 M's, muy comúnmente conocidas como la mano de obra, esto a nivel de personas, qué pasó en los procedimientos, o sea, cuál es el método, cuáles fueron las causas potenciales que derivaron a ese accidente o esa incapacidad, ¿sí? También relacionadas pues con las máquinas, todo lo del ambiente, todo lo que les he dicho atrás y toda la parte de materiales.
Otro método que es muy bueno, que es básicamente utilizado para el análisis, es el método de las 5 M's, ¿sí? Es el método de las 5 M's. Aquí podemos analizar, perdón, de los 5 porqués. Aquí podemos analizar qué ocurrió a nivel del evento. Es importante que tengan en cuenta que este análisis es una técnica sistemática, ¿sí? Que es utilizada durante la fase de análisis de problemas para identificar las causas principales o raíz de un problema específico, ¿sí? Esta técnica, ¿qué requiere? Requiere que el equipo de análisis pregunte por qué al menos 5 veces o trabaje a través de 5 niveles a nivel de detalle, ¿sí? Lo importante es que se tenga siempre la respuesta. Acá tenemos un ejemplo, muy rápidamente les voy a mostrar, igual queda en la presentación para que ustedes lo miren al detalle. Acá tenemos un evento relacionado con el monumento Lincoln, que está deteriorado, es un monumento ubicado en Washington. Entonces acá nos dice que es un fenómeno, por qué se dio, entonces finalmente se hizo la pregunta de por qué y podemos determinar que finalmente lo que llevó a ese deterioro fue el tipo de iluminación, ¿sí? Ustedes lo podrán leer ya con un poco más de detenimiento para que lo puedan observar de manera detallada. ¿Cuáles son las acciones previas necesarias para la aplicación del procedimiento de investigaciones? Pues primero que ustedes establezcan metodologías de investigación, que identifiquen los posibles investigadores, pues esto vamos a relacionarlo con el equipo investigador y definir el contenido de esa investigación. Finalmente debemos de establecer un informe, ese informe nos debe detallar lo anteriormente visto, nos debe dar una descripción del evento e información, determinar las causas y determinar las acciones correctivas. Estos registros deben de quedar de manera clara, coherente, muy bien analizada, deben de tener acciones correctivas inmediatas si se requiere o posteriores y también deben de involucrar acá a todos los responsables. ¿Qué buscamos con esto? Pues que primero se determine cuál fue el origen, luego cuáles fueron las causas y qué llevó a que esto se materializara y definamos un plan de acción que sea consecuente y que sea medible, que sea evaluado constantemente para poder evitar que eso ocurra de nuevo. Finalmente, pues luego de hacer ese recorrido por las investigaciones de los accidentes, es un tema bastante amplio, muy denso. Espero esta información les haya servido. Luego de haber hecho este recorrido, pues nosotros tenemos que compartir la información, comunicar las lecciones aprendidas a todos los trabajadores, a toda la organización. Tenemos que recordar que las medidas nunca van a ser medidas exageradas, siempre hay que pensar en el peor de los escenarios, por eso hay que anticiparse a todos los eventos en que puede ocurrir y bueno, cuando ya ocurren las situaciones, pues analizar muy bien qué fue lo que pasó, comentar esas lecciones aprendidas para que no vuelvan a ocurrir, trabajar principalmente en las personas, reforzar todos los programas de seguridad basada en el comportamiento y establecer controles administrativos que sean eficaces y eficientes a la hora de controlar las pérdidas a nivel de personas y a nivel de operaciones. Eso era todo lo que les quería compartir. Muchas gracias por estar con nosotros. Le voy a dar paso a nuestro consultor, Juan Pablo Cabezas, quien les va a enseñar cómo podemos automatizar este proceso.